Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde nos sentamos a pensar sobre temas jurídicos y del país. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante que es el derecho internacional cuando se cruza con las leyes nacionales. Específicamente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio del 2020, la sentencia del caso Petro Urrego, el expresidente de Colombia, contra Colombia, el Estado colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a Colombia algo claro: una autoridad administrativa como la Procuraduría General de la Nación no puede tener la facultad de destituir o inhabilitar alcaldes, gobernadores, congresistas o cualquier funcionario elegido por voto popular. La recomendación del caso concreta de la Corte Interamericana es que Colombia debe cambiar su sistema legal, sus leyes, para que esa sanción de quitarle los derechos políticos a un elegido popularmente solo la pueda tomar un juez penal, es decir, una autoridad judicial mediante una sentencia en firme y un proceso penal debidamente adelantado. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que mirar cómo funciona nuestro sistema. En Colombia nosotros tenemos un modelo donde la Constitución le da poder a la Procuraduría para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos hasta el punto de destituirlos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo Colombia firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, que en su artículo 23 dice que los derechos políticos solo se pueden limitar por razones de edad, nacionalidad, capacidad o por la condena de un juez penal en un juicio criminal. Y ahí surge el choque: la ley colombiana dice una cosa y el tratado internacional, el que he mencionado, dice otra. Como los jueces y autoridades colombianas deben hacer un control de convencionalidad, es decir, revisar que las leyes internas no violen los tratados internacionales de derechos humanos, pues la Corte le recordó al país que el derecho a elegir y ser elegido está por encima de las facultades administrativas de un órgano de control. Y fue lo que pasó porque el procurador de su entonces, Alejandro Ordóñez, destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Entonces, ¿cuál es el plan de acción para implementar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues es necesaria una reforma estatutaria en que el Congreso redefina las funciones de la Procuraduría, y eso ya ha sucedido. Eh, pero la Procuraduría no puede tener por ninguna razón facultades jurisdiccionales ni se debe contemplar como tal, ¿cierto? Lo segundo, las investigaciones a elegidos popularmente deben pasar finalmente a la decisión de un juez penal o en todo caso de un juez contencioso administrativo que revise la decisión del Consejo de Estado, ¿cierto? Ahora, si en la existencia de una norma que actualmente dé facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, eso también resulta de difícil adopción, porque es que la Procuraduría es un órgano administrativo que no es de carácter jurisdiccional, ¿cierto? La fase 3 del plan de acción sería, o de adopción, sería una una etapa pedagógica para capacitar a jueces y disciplinados sobre el bloque de convencionalidad, de manera que entiendan que el único autorizado para quitarle la investidura a un funcionario elegido popularmente es un juez de carácter penal. Aquí hay varios retos. Un reto político, porque la Procuraduría es una institución con muchísimo poder y mucha burocracia en Colombia. Restringirle facultades a la Procuraduría pues obviamente genera riesgos y genera retos de resistencia de esa autoridad administrativa tan poderosa, tan importante. Y pues el gran reto sería técnico de descongestionar la rama judicial para que la rama judicial, bien sea un juez penal o un juez contencioso administrativo, pueda asumir la tarea de investigar oportunamente y sancionar a los funcionarios públicos que han cometido atropellos, infracciones en razón de su cargo. En conclusión, me parece que cumplirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica comprender que las garantías de los derechos políticos nos protegen a todos los ciudadanos cuando elegimos a nuestros gobernantes. Es importante que Colombia siga avanzando en ese camino de luchar contra la corrupción, pero siempre garantizando un principio básico de la democracia, que es la soberanía del pueblo que eligió representantes, y en consecuencia, cuando ellos delincan, que también puede suceder, es un juez del penal, un juez con la autoridad suficiente, investido de la majestad de la rama jurisdiccional del Estado, el que puede quitarle su investidura.